Cuando se habla de la deuda pública, su discusión ha estado mayormente matizada y dirigida en los últimos años a identificar y a recriminar a la administración responsable por la situación. Y ello ha provocado un debate muy interesante. Evidentemente, ese debate, esa adjudicación de responsabilidad es necesaria para identificar las políticas que fueron responsables, que fueron inefectivas y que propiciaron el crecimiento de esa deuda y, por consiguiente, limitar el crecimiento económico en Puerto Rico, el cual no ha existido desde la década de los 70. Ahora, si bien es cierto que reconocemos que ese debate es importante, este foro pretende discutir o enfrentarnos al tema de la deuda pública de una perspectiva sumamente diferente. Tal y como propone su título, la deuda pública y la responsabilidad del gobierno federal, se pretende identificar cuál es la responsabilidad del gobierno federal, si alguna, en relación a este tema. De entrada, cabe advertir, no se trata de eximir de responsabilidad a los responsables de la existencia de esa deuda, y mucho menos pretender en principio que el gobierno federal asuma la totalidad de ese pago. Claro, cabe advertir, como me recordaba Noel Colón Martínez esta mañana, que como consecuencia del Tratado de París, Estados Unidos planteó que la deuda que tenía la naciente República de Cuba hacia España debía ser totalmente condonada, porque era una deuda sustentada en una situación colonial, una deuda sustentada realmente, ¿verdad?, en la injusticia. Y es interesante que esa fue la posición del gobierno de los Estados Unidos allá a finales del siglo XIX. Ahora, no importa la orientación ideológica que podamos tener los presentes en esta tarde, en este teatro, yo creo que todos podemos estar de acuerdo, en principio, de que el gobierno federal tiene una dosis de responsabilidad en cuanto a la existencia de esa deuda. Y ello se manifiesta de diferentes y múltiples formas. A manera de ilustración, destaquemos la más evidente. En primer orden, la existencia de la ley de cabotaje que encarece los productos y bienes que ingresan a Puerto Rico, la exclusión de Puerto Rico de la ley de quiebra federal que impide que, contrario a algunas ciudades de los Estados Unidos, puedan acogerse a esa disposición, la participación de Puerto Rico en tratados de libre comercio que suscribe Estados Unidos y que nosotros no participamos de ese proceso y que en muchas instancias afectan y continúan afectando los pequeños comerciantes y productores de puertorriqueños. Por otro lado, la situación política de Puerto Rico con los Estados Unidos impide medidas que toman regularmente muchas naciones que enfrentan crisis similares, como por ejemplo la devaluación de la moneda nacional, el suscribir tratados internacionales que atiendan las necesidades y problemas del país, el solicitar préstamos o asistencia económica a organismos internacionales. De entrada, es evidente que el gobierno federal tiene mucho que explicar en relación con la situación de crisis fiscal que estamos viviendo. La pregunta es, si realmente tienen esa responsabilidad, ¿qué alternativas o remedios tenemos los puertorriqueños y puertorriqueñas para exigir que el gobierno federal asuma esa responsabilidad? Precisamente, esa es una de las muchas interrogantes que vamos a discutir esta noche. Discutiremos otras interrogantes como, por ejemplo, ¿es esto una controversia política o es una controversia justiciable? De ser justiciable, ¿cuál es el foro correspondiente para hacer el reclamo pertinente? Y si es justiciable y hemos identificado el foro correspondiente, ¿cuál es el remedio o remedios que se van a solicitar? ¿Será el pago de la deuda? ¿Será asumir una responsabilidad en relación a esa deuda? Es decir, son muchas las interrogantes que evidentemente vamos a discutir sobre ese tema esta noche. Para esas interrogantes tenemos un panel interesantísimo, muy variado, de distintas perspectivas, de distintas visiones, aportaciones, ideologías,
para discutirla y estarán aportando sus distintas perspectivas a la discusión de este importante tema. Como parte de mi rol como moderador, me compete hacer unos comentarios muy introductorios sobre el tema de la deuda pública. Comencemos diciendo que la deuda pública se estima en la actualidad en alrededor de 72.000 millones de dólares, que alrededor del 20% del presupuesto de Puerto Rico se utiliza para el pago de la deuda, porcentaje más alto que el que se le asigna al Departamento de Educación, al Departamento de Salud y a la tarjeta Mi Salud, a la Universidad de Puerto Rico, a las mejoras permanentes en Puerto Rico e inclusive para la Policía de Puerto Rico. La deuda pública comenzó a convertirse en un problema durante la administración de Rafael Hernández Colón al desarrollarse el concepto de la llamada deuda extraconstitucional, mediante la cual se pretendía cuadrar el presupuesto contabilizando los préstamos que solicitaba el gobierno como si fueran ingresos. Cabe destacar que muchos de esos préstamos no fueron utilizados para incentivar la economía ni la producción, sino para otros fines colaterales. Así las cosas, la deuda comenzó a manifestarse de la siguiente manera. En la primera administración de Rafael Hernández Colón, se le añadió a esa deuda la cantidad de 2.991 millones. Carlos Romero Barceló añadió a esa deuda la cantidad de 3.129 millones. Pedro Rosselló añadió a esa deuda la cantidad de 10.000 millones. Sila María Calderón añadió a esa deuda la cantidad de 10.112 millones. Aníbal Acevedo Vilá añadió a la deuda 12.911 millones. Y Luis Fortuño añadió a esa deuda la cantidad de 17.828 millones. Como puede verse, la tendencia ha sido una ascendente y en términos porcentuales la administración de Luis Fortuño aumentó de una manera significativa, tanto en términos cuantitativos como cualitativamente en términos de porcentaje, esa deuda a pesar de haber despedido miles de trabajadores del sector público. Todas las administraciones han promovido visiones y modelos económicos distintos, ya sea para propender la inversión del gobierno en proyectos. Recordarán ustedes la primera administración de Hernández Colón, la compra de la telefónica, las navieras, por ejemplo. Por otro lado, los múltiples y diversas maneras de imposición de contribuciones sobre bienes y servicios. Recordarán también la vampirita, recordarán ustedes también el IVA, o debo decir el IBU, ¿verdad? Que se estableció en el cuatrienio del 2004 al 2006, al 2008, y todos los impuestos, ¿verdad?, que durante distintas administraciones se han impuesto. Y más recientemente, el despido de empleados públicos bajo la administración de Luis Fortuño y el recorte de beneficios al sector público bajo la administración de Alejandro García Padilla, particularmente en el tema de los retiros. Al día de hoy nos encontramos en una disyuntiva muy difícil para cualquiera que le toque la dirección futura del país. Y evidentemente todos y todas tenemos grandes preocupaciones sobre el futuro económico de nuestra nación, tomando en consideración la cantidad de esa deuda pública, que es como una especie de espada de Damocles que limita nuestras posibilidades de desarrollo. Es precisamente en ese contexto que presentamos a ustedes este foro. En términos de cómo vamos a operar, les informo que cada panelista tendrá 15 minutos para exponer con precisión el tema que está ante su consideración durante la tarde de hoy. Al terminar su presentación, tendremos mujeres que pasarán con una tarjeta para que ustedes redacten las preguntas que ustedes estimen pertinentes en relación a esa ponencia. Al final de todas las ponencias, entonces, vamos a establecer de manera ordenada, ¿verdad?, el turno de discutir las preguntas que ustedes tengan a bien haber hecho. Así que, sin más preámbulos, comencemos pues con el foro, la deuda pública y la responsabilidad del gobierno federal.